Hola, yo soy Caro. Hola, yo soy Kat. Hola, yo soy Yalitza y una vez alguien me dijo, quiero cambiar el mundo. Wow, qué visionaria esa persona. Wow, qué frase más potente y todo lo que puede llegar a significar, ¿no? Esto. Total. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro siguiente capítulo del podcast. Ya perdimos la cuenta, no sí, sabemos ya qué perdimos la número cuenta. es. Antes como que era fácil decir el número, pero nada, estamos súper contentas de estar una vez más. El tema de hoy me hace mucha ilusión porque creo que todas en alguna faceta de nuestra vida o actualmente estamos trabajando un poco en esta área, que es la justicia social. Entonces queremos hablar un poquito sobre eso. ¿Qué significa? ¿Cómo lo hacemos cada una desde distintas plataformas? ¿Qué significa realmente cambiar el mundo y cómo podemos hacerlo? Entonces, vamos a hablar de eso un poquito hoy. Sí, me gusta este tema porque tenemos tres perspectivas muy diferentes, de tres áreas muy diferentes. Kat es ingeniero. Sí. ¡Es ingeniero! Tienen que saber que cada vez que podemos decir esto no tiene nada que ver que Kat es ingeniero, es como Kat es ingeniero, ¿vale? Entonces, Kat es ingeniero, pero se ha desarrollado mucho en el área social y ha trabajado un montón y tiene una experiencia increíble y ha como traspasado toda esa área de la ingeniería a la educación y se ha formado un montón. Yali trabaja en marketing, pero lleva un ministerio social o un grupo social muy grande en sus hombros. Mucha responsabilidad, un montón de gente que hace un montón de diferentes programas y proyectos que ayudan a personas vulnerables. Y yo estudié trabajo social y aún estoy aprendiendo también cómo hacer lo que hago porque a veces me toca hacer cosas que no sé cómo hacer. Entonces, cada una ha tenido una experiencia diferente en el área social y creo que todas hemos como visto esa pasión de decir, quiero cambiar el mundo, ¿cómo puedo cambiar el mundo? Entonces creo que va a ser una perspectiva muy interesante de tres personas de, no sé, historias diferentes intentando hacer su parte para cambiar un poco la realidad, ¿no? Entonces con eso lo que quiero decir es que no importa quién seas tú del otro lado de la pantalla y que quizás dices, pues es que yo me dedico a, no sé, trabajo en, qué sé yo, una cosa X y eso no va conmigo. O sea, lo que queremos decirte hoy es que no importa dónde trabajes ni lo que hagas, es que sí, este tema va contigo y que esperamos que sume también a tu vida. Creo que muchas veces hemos pensado eso, ¿no? Como quiero hacer un cambio, quiero que no sé, que mi vida, mi trabajo, lo que sea, haga un cambio en el mundo y por eso nos encantaba como ese statement, quiero cambiar el mundo. Y a veces nos vemos como muy limitadas de, pero ¿cómo lo hago? Y parece tan lejano, y creo que en algún capítulo hablábamos de eso, como parece tan lejano el poder realmente llegar y tener un impacto en algo. Y me encanta lo que decías ahora. A Caro se le da súper bien introducir todos los podcasts. Sí. Pero me encanta lo que decías ahora de... o sea, al final va con cada quien, que no decir voy a cambiar o tener un impacto en el mundo no significa trabajo en la ONU, trabajo en esta ONG, trabajo donde sea, sino llevo una vida responsable, o sea, vivo responsablemente como ciudadano, como ciudadana del mundo, entiendo lo que está pasando en el mundo, me informo e intento tomar decisiones que de alguna forma ayuden y contribuyan a diferentes causas. Y cuando hablamos de este tema, a mí siempre me gusta porque creo que cada quien siempre tiene como su causa personal, como esa causa que le mueve, que esto es lo que me apasiona y quiero impactar desde esta área. Y para mí, por ejemplo, fue muy importante descubrir esa causa para saber cómo quería tener impacto, porque siempre no sé, de que estaba chiquitita, siempre he hecho voluntariado, siempre con mi familia hemos intentado apoyar diferentes iniciativas, o sea, como que esto es algo que siempre ha estado presente en mi vida, pero sí sentí que hubo un momento en el que yo dije, ¿cuál es mi área? ¿Desde qué área quiero tener impacto? Y en este caso ha sido la educación, y como que sí me llevó un tiempo formarme y prepararme para eso. Pero siento que todos y todas tenemos como esa causa que nos mueve. Y algo que alguien me dijo una vez era, ¿qué es lo que te incomoda, que te inquieta, que te frustra? O sea, cuando ves ese problema en el mundo y te frustra, ¿qué es eso, no? Que te frustra. Entonces, esa sería como una buena forma de detectar cuál es tu causa y qué es aquello que te mueve. Entonces, un poco el mensaje inicial es todo aquello que nos mueva, que nos inquiete, que nos frustre de alguna forma, o sea, podemos tener acción sobre esas cosas, no necesariamente desde nuestros trabajos, sino desde lo que hacemos en el día a día. Sí, yo creo que eso que dijiste de último es súper importante, como no necesariamente de nuestros trabajos, porque a veces creemos que necesitamos trabajar 24/7 en eso para
hacer un cambio que impacte. Y a veces como trabajar puntualmente en algo y ya hacer algo y ser un ciudadano responsable y moverte por una causa ya es suficiente, ya estás dando un paso extra. Y a veces nos limitamos en que es el trabajo el que no me deja como hacer un cambio en el mundo. Desde lo que yo trabajo, en realidad no estoy impactando socialmente un área, pero hay muchas áreas de voluntariado que podemos hacer. Y creo que eso es súper importante en el tema de justicia social, el coger conciencia de que todos somos responsables de eso y que todos deberíamos de ser parte y ver en qué área eso es la que te incomoda y buscar ya un lugar para accionar sobre esa área. Porque a veces hay muchas cosas que nos incomodan y si queremos cambiar el mundo, pero lo cambiamos mucho con un discurso y nuestro discurso de cambiar el mundo tiene que ir acompañado por acciones. Entonces, si algo de verdad te está incomodando en la sociedad, sí, el speech y hablarlo y hacer conciencia y conversarlo está genial, pero ¿dónde estás accionando esa incomodidad? Y ahora mismo hay varias organizaciones, asociaciones, donde uno puede poner en acción esa incomodidad para que al final esa incomodidad sea algo gratificante para vos, que creo que es gratificante y que se pueda ver en acción o se pueda ver un resultado de si estamos impactando esto. Porque si todos cogiéramos esa conciencia de me voy a hacer responsable de esta causa que me incomoda, y todos enfocados en diferentes causas, creo que en varias situaciones veríamos cambios. Tal vez no en el mundo entero, pero sí en tu comunidad, en tu ciudad, en tu entorno, en tu barrio, etc. Entonces... Yo intentaré, antes cuando estábamos hablando del tema dije, voy a intentar no ser tan hater, pero algo que siempre veo y que a mí personalmente me incomoda mucho es cuando un problema se convierte en algo trendy, como el trending topic. Hay X guerra, todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo está posteando imágenes, fotos que ve y que se encuentra. Y honestamente, creo yo, publicar en Instagram sobre una temática tiene un impacto bastante limitado si no acompañas ese generar conciencia con una acción. Entonces, creo que lo que intentamos un poco transmitir, o al menos como yo lo veo, más allá de generar esa conciencia, que yo sí creo que es importante, es como apropiarte realmente de algo y acompañar eso de una acción, porque si no, se convierte como en el tema de moda, todo el mundo está hablando de esto, pero ¿qué pasa dentro de 2 semanas? O sea, hay muchos temas o problemáticas que hace 3 meses todo el mundo estaba hablando de ello y ahora parece que se nos olvidó. Entonces como que va muy acompañado con eso, ¿no? Como el sensacionalismo de alguna forma. Sí, que al final tu incomodidad, como eso que te incomoda, al final solo se vuelve en queja si no lo accionas y solo va a ser una queja constante de la sociedad y no de verdad una justicia social, y ahí es donde hay que accionar. Yo creo mucho en la justicia social y creo mucho en las acciones pequeñas. Como creo que es algo que voy a repetir por el resto de mi vida y que siempre digo en todos los podcasts, es como la importancia de entender como el impacto de las pequeñas acciones. En mi caso, yo trabajo en voy a hacer un poquito aquí de contar también en lo que trabajo para que se entienda la intervención. Yo trabajo en una organización que lucha contra la trata de personas y es una problemática que es muy grande, que afecta a millones y millones y millones de personas, pero a mí siempre que intento como de alguna forma hablar sobre el problema, me gusta llevarlo como a lo pequeño. Entonces, antes de hablar de los 50 millones de personas que son víctimas de trata, me gusta hablar de cómo cada uno de nosotros, en realidad, por estadística, es muy probable que haya estado frente a una persona que es víctima de trata y no se ha dado cuenta. Porque, bueno, las estadísticas, no quiero lanzar una charla aquí, pero las estadísticas dicen que 1 de cada 150 personas en el mundo es víctima de trata. Cada vez que estés en un espacio donde hay más de 150 personas, significa que puede que haya una víctima allí y que no te estás dando cuenta y que no estás haciendo nada para cambiar la realidad. Entonces, muchas veces cuando hacemos estas charlas de sensibilización, siempre mi mensaje hacia las personas que escuchan es: tú a partir de este momento tienes la posibilidad de ser esa persona que identifica a esa víctima y que hace esa llamada y que genera una acción. Y ahí tú automáticamente estás cambiando el mundo y no estás deslizando tu responsabilidad sobre la policía, sobre fulano, sobre mengano. Debería hacer algo, los políticos, las leyes, que sí, todas esas cosas deberían cambiar, pero hasta que el uno no se sensibilice sobre un problema, no va a generar una acción que va a llevar a un cambio. Entonces,
creo que a veces esa idea de quiero cambiar el mundo se lleva al mundo como el planeta Tierra y queremos abarcar el universo con nuestras manos y no nos damos cuenta que el mundo es la persona que está enfrente de nosotros. Esa persona es un mundo y esa realidad es un mundo. Entonces, yo sí soy, creo que muy idealista en ese sentido. Y yo, por ejemplo, creo que el sensibilizar, el educar a tu entorno, el tener conversaciones, el publicar en redes sociales cosas que tienen un impacto social, el decir este es el número de emergencia para llamar y denunciar violencia de género, para denunciar cualquier cosa, es un cambio social, porque al final lo que sí creo que hay que cambiar es esa perspectiva de cambiar el mundo, es ayudar a 300 personas con hambre en otro continente y no tienes la capacidad de ver la necesidad que está justamente enfrente de tus ojos. Entonces creo que para mí la justicia social es algo tan cercano y de hecho una de mis personas favoritas, que es Eleanor Roosevelt, que es la mujer que fue la presidenta dentro de la comisión que lleva a cabo la Declaración de los Derechos Humanos, ella tiene una frase que a mí me impacta porque dice como hasta que los derechos humanos no sean realidad en cada pueblo, en cada ciudad, en cada aldea, no van a ser una realidad en ninguna parte. Entonces, literal, cuando hablamos de cambiar el mundo, tiene que ver con que esos derechos, con que esa libertad, con que esa justicia esté presente en tu edificio, con que si escuchas que hay violencia en tu edificio, hagas una llamada. Entonces yo en ese sentido como que la justicia social no lo veo tanto que sí del voluntariado y todo, y yo siempre he sido voluntaria y me encanta, pero a veces como son acciones mucho más pequeñas que tienen que ver con tu día a día, con esa estación de metro por la que pasas y estás viendo algo que no es normal y que deberías levantar la voz para decir que algo está pasando. Yo creo que eso no es ser como idealista, porque al final se trata de aterrizarlo un poco, ¿no? Llevarlo a la acción. Y me encantaba lo que decías, que yo también lo comparto. Al final se ve todo como tan grande, enorme, cómo voy a hacer un cambio en el mundo con un pequeño granito de arena, pero al final un ciudadano, una ciudadana comprometida, queriendo hacer cambios, llevando un estilo de vida distinto, yo sí que creo que tiene un impacto. Que es verdad que hay cosas que tendrían un impacto mucho mayor si llegamos a elevarlo, yo que sé, a niveles políticos, a través de la presión social, etcétera, que eso creo que también es importante. Igual podríamos hablar hasta qué punto las manifestaciones, qué pensamos sobre ello, ¿no? Pero yo sí que creo que aterrizarlo, lo que decías, como al día a día, es súper importante. O sea, qué tipo de marcas compro, cómo hago mi compra al mes, cuál es el consumo que tengo, yo qué sé, cuáles son las cuentas que sigo, de qué temas me estoy informando. Yo creo que pequeñitas acciones sí que nos pueden llevar a poder hacer un cambio. Y yo creo que independientemente cualquier acción, porque a veces, ahora lo que decías, como qué marcas estoy comprando y tal, pero a veces no puedes comprar marcas 100% sostenibles por X razón o Y razón, y por eso tenés que seguir comprando en ciertas tiendas y en cierto tal, y ya es como, ya estamos diciendo que esa persona no tiene conciencia, no tiene justicia social y demás, pero me repito, es como al final cada quien accionando de diferentes áreas. Entonces, como no englobar la justicia social en un conjunto de un checklist de acciones que tenés que hacer, pero hacer al menos una. Como... Yo creo que para mí, honestamente, tiene que ver, y esta semana lo he vivido un montón, tiene que ver con entender el poder que tienes en tus manos. Como que siento que como sociedad vivimos como pensando, el otro día también escuchaba un estudio de eso, pensamos que las cosas ya no se pueden cambiar. Es como esto es así, el sistema es así, la economía es así, entonces ya no se puede cambiar porque el mundo es imperfecto. Y sí, yo tengo mis ideas también muy claras en cuanto a esa imperfección de los sistemas económicos, etcétera, pero el debate no va por ese lado, va por cuál es el poder que sí está en tus manos para cambiar cosas. Y justamente esta semana me pasó que el año pasado, en verano, por mi trabajo, fui a hacer un escape en un lugar, en un campamento, me invitaron, perdido. Un escape room. Un escape room. Un escape room. En un pueblo, o sea, de verdad que hermoso, pero difícil llegar ahí, ¿eh? O sea, me tocó irme en autobús, no sé cuántas horas, yo estaba reventada y de verdad que estaba muy cansada. Hicimos esa actividad y era un grupo de jóvenes y de esa actividad, o sea, solo de esa actividad salió una chica muy jovencita que nos invitó a su colegio hace ya unos meses, este año en enero. Y gracias a esa chica fuimos a su colegio, hicimos charlas para más de 200 estudiantes. Y en esas charlas descubrimos un caso de una menor que estaba siendo explotada sexualmente online, una menor de 13 años. Entonces, esa chica
que es una chica muy joven, descubrió el poder que había en sus manos, que era hablar con su madre, con su tutor y hacer que se llevaran a cabo estas charlas. Pero es que luego otra chica de ese mismo campamento decidió organizar una de las caminatas que nosotros hacemos. No estoy haciendo publicidad a mi trabajo, ¿vale? Pero es que me apasiona. Pero decidió organizar una caminata, una manifestación en su ciudad el año pasado en contra de la trata de personas y este año lo vuelve a hacer. Y está invitando a gente de toda su universidad, haciendo entrevistas en la radio de su universidad y generando un impacto increíble. Entonces, para mí eso solamente demuestra tienes que ser capaz de tú encuentras un problema y no tienes que decir, es demasiado grande para mí. Sí, el problema es demasiado grande para ti, pero hay algo que tienes en tu mano, que ahí es donde tú tienes la capacidad de generar un cambio y tienes que tomar la responsabilidad y decir, ¿qué es lo que está en mi mano? Hablar con un profesor. Todo el mundo puede hacer eso. Todo el mundo. Y a veces simplemente nos intimida el problema, entonces no somos capaces de ver más allá y generar una solución. Entonces, sí. Y ese ejemplo me encanta porque al final hubo un previo, ¿no? Que es crear conciencia. O sea, esa persona se informó, supo cuál era el problema y a partir de ahí pudo accionar. Entonces yo creo que si lo ponemos por pasos, el concienciarnos de qué es lo que está pasando, informarnos, como hacer un poco, o sea, abrir un poco la mirada hacia la justicia y lo que decías, voy pasando por una estación de metro, veo a alguien y no pasar de lejos, que yo creo que a veces es fácil como en el día a día ignorar esas pequeñas muestras de injusticia, pero sí tal vez como tener un poquito más esa, no sé, movernos más hacia la acción, que yo creo que eso es importante. Sí. Sí, pequeños cambios. Me gusta mucho cuando hemos hablado con Yali, por ejemplo, de las compras que hacemos, las cosas que hacemos y de esto es un viaje donde todos estamos intentando aprender qué comprar, qué hacer, cómo vivir. Y como decías tú tal cual, o sea, me sentía así de que a veces tengo una lista interminable de cosas en mi mente que digo como, ay, pero esto afecta a este sector y esto al otro y esto al siguiente. Pero tiene que ver con tu actitud, ¿no? Con la actitud de tu corazón de decir, no lo puedo hacer todo perfecto porque el mundo o la sociedad es tan imperfecta que de alguna forma este sistema me arropa y voy a terminar comprando, consumiendo cosas o pasando por en medio de lugares donde quizás no tengo la capacidad de actuar, pero como vivir con esa sensibilidad, con esa conciencia, con ese... El otro día escuchaba una historia de mi jefa y decía... Si ves, por ejemplo, una imagen, que esto es lo que me llama mucho la atención, si ves una imagen muy fea en redes sociales, estás en Instagram y de repente ves la imagen de una persona que está en una situación de guerra que es horrible, sigues y además tú sigues como, ¿sabes? Sigues navegando ahí durante una hora más, es como de repente te sale un reel gracioso y de repente te sale una imagen de una persona muerta y tú sigues solamente, o sea, ¿en qué punto no es más sensible a veces decir como voy a cerrar esto y voy a permitir que esto me afecte y no vivir tan inconscientes del dolor que a veces nos pasa tan de frente y no lo vemos, no nos detenemos? Sí, algo que decía antes y que a mí siempre me ha generado como controversia es, no controversia, creo que ahora tengo mi opinión muy firme sobre ello, pero es la importancia también como de las presiones sociales. Yo creo que como sociedad, como individuos, como colectivo, sí que podemos generar presión hacia los tomadores de decisiones, que al final históricamente eso es lo que ha permitido que hayan revoluciones y que ahora tengamos los derechos que tenemos en muchos casos. Pero sí siento que a veces hay como una visión un poco como de negatividad hacia este tipo de movimientos, como si hay una manifestación, una protesta, una marcha, como que siempre hay oposición hacia que eso suceda o no. O sea, me acuerdo que una vez yo decía que fui a X manifestación y alguien me decía, yo respeto mucho lo que haces, y es como, pero ¿por qué no estás tú también ahí? Yo siento que al final es responsabilidad de todos, también como el levantar la voz por tal vez colectivos que a lo mejor no tienen voz, y poder generar esas presiones que de ahí igualmente podrían venir esos cambios más a nivel sistémico. Entonces, pero que todo empieza desde el individuo, o sea, qué necesidades yo estoy viendo, cómo elevo esas necesidades, en qué plataformas actúo, qué pequeñas cositas hago y cómo esto genera presión para que hagan cambios más grandes. Sí. Totalmente. Y me encanta también como eso yo creo que tiene que ver con también lo hemos hablado mucho de otros podcasts, de entender tu privilegio, ¿no? Wow, eso es súper importante. Sí. Y lo conversaba el otro día por otros temas, de decir, es que la gente obviamente, a ver,
todos tenemos privilegios de alguna u otra forma. Nosotras los tenemos, quizás hay gente, obviamente todos tenemos privilegios de una u otra forma, ¿vale? Pero cuando uno tiene un privilegio, nunca sabe que lo tiene. O sea, quiero decir, porque tú ves lo que te falta, no ves lo que tienes. Entonces es muy difícil cuando tú tienes acceso a ciertos derechos, pensar en cómo se siente no tener acceso a esos derechos, como ponerte en la posición del otro, literalmente lo que te decían tus madres de pequeña. Ponte los zapatos del otro y tú, pero ¿cómo se hace eso? ¿Sabes? ¿Cómo me pongo yo en una posición de unos zapatos de alguien que no conozco? Pero creo que tiene que ver mucho con los privilegios, con el no me atrevo a salir o a manifestar o a hablar o a levantar mi voz o a lo que sea, porque de alguna forma estoy tan cómodo en mi privilegio, tan cómoda en mi privilegio, que salir ahí sería exponerme a algo que no conozco, que me queda grande, que no sé cómo se sienten esos zapatos, que no sé cómo se vive esa realidad. Y incluso también a veces nos enfrentamos a la crítica externa, porque a veces también cuando tú eres una persona que tiene un privilegio y sales a luchar por alguien que no lo tiene, te van a decir, ay, pero tú no entiendes la situación. No, pues no la voy a entender, pero aún así decido ser empático, porque mi empatía no depende de mi conocimiento, o sea, como son dos cosas separadas. Entonces sí, creo que hay que evaluar mucho las cosas en las que somos privilegiados, las cosas que nosotros tenemos, saber dar gracias por esas cosas, pero también saber entender cómo afecta el no tener ese privilegio al dolor del otro, ¿no? Yo creo aquí un statement para mí sería como, y esto lo vivo mucho en mi vida, si tú tienes un privilegio, si la vida te ha dado un privilegio, porque al final nadie decide en dónde nacer, eso te responsabiliza a tomar acción. Y a veces somos tan poco conscientes de ello, como el lugar en el que nací, la familia que tengo a mi alrededor. O sea, hay muchas cosas que al final de cuentas son un privilegio. Creo que en otro podcast también lo hablábamos, pero que esto nos responsabiliza a actuar. Si hay algo de lo que tú digas, wow, qué privilegiada soy de esto, eso te trae una responsabilidad añadida de alguna forma. Sí. Sí, yo voy a preguntarle algo a Yali. Y ella entonces en este momento me ve como, te odio otra vez. No, pero ¿cómo te sientes? Porque lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Tú te desarrollas en otra área, pero aún así estás trabajando en un área social que tiene mucho impacto en muchos sentidos. O sea, ¿cómo te sientes tú en esa posición de hacer dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo te ves frente a tus, no sé, a ese compromiso? ¿Cómo así? Claro, por eso, porque estás como trabajando en dos cosas que parecen muy diferentes, pero aún así siento que utilizas todas las herramientas de tu profesionalismo y de todo lo que sabes y de todo lo que haces en tu empresa, también un poco a esas causas sociales que ahora se llevan a cabo fuera, un poco a nivel de voluntariado. Creo que allí hablaba mucho, por eso decía, como que tenés que accionar al final las cosas y que esas acciones que haces como que al final siempre van a repercutir en tu círculo y que no necesitas como trabajar de eso o hacer eso como para involucrarte en algo. Y no es eso, qué es lo que te incomoda, qué es lo que de verdad constantemente te quejas y hacer algo en ello. Y también creo que esa acción que vas haciendo, aunque no trabajes en eso, aunque no trabajes en la ONU y tal, 100% inspira a las otras personas que están a tu alrededor y eso es lo cool también del asunto. Como que una persona random que trabaja en otra cosa o lo que sea, o que un estudiante que ahorita mismo solo está estudiando, o alguien que se dedica a otra cosa, en sus tiempos libres de verdad accione por algo, no solo cambias la realidad de esos mundos a los que estás sirviendo y atendiendo, pero sí que también inspiras otros sitios en los que estás, porque la gente entonces ya pregunta, pero ¿por qué haces eso? ¿Pero qué es lo que haces? Etcétera. Entonces, como que va de ambos lados. El accionar es muy importante porque va de ambos lados, porque a veces solo hablamos de, sí, estamos cambiando estos mundos, estamos concientizando a estas personas y eso es increíble, al final es como la misión y el propósito, pero también del otro lado, como que haces ese reminder a las personas que tienes alrededor del privilegio que tienen, de las cosas que pueden hacer y demás. Y entonces como que haciendo esas pequeñas acciones haces más real el que puedas hacer un cambio. Porque a veces sí, vemos solo como muy referentes en redes sociales, como muchos referentes en diferentes colectivos y demás, pero que vos, alguien que se levanta a las 7 de la mañana, se toma su café, a las 9 va a trabajar y a las 6 sales del trabajo, también haga eso, también te volvés como
un referente dentro de tu realidad. Y entonces eso es lo importante de accionar y de ser consciente y no solo dejarlo en concientizar y compartir algo en redes, sino de concientizar y meterte a algo y hacer el cambio, porque va de viceversa, va de los cambios de este lado de las realidades y de los mundos, pero de la inspiración que das en otros. Entonces ya se vuelve como algo más real, no solo nos sentamos a decir, sí, esto está mal, nada, sino que también vas a la manifestación, pero también vas y compras un mercado, pero también vas y escuchas a las personas, que sea algo integral al final, en lo que te involucras, que sea de forma integral, que no solo sea voy 3 horas, sino que me involucro, me concientizo de la situación, hablo en mis cafés de la situación, pero en mi discurso también yo demuestro que hago algo, de lo que sea, pero haces algo. Y también creo que ahora que hablabas de eso pensaba que esto también es otra cosa que siempre como que tengo mucho cuidado con ello porque, o sea, también haciendo voluntariado en mi vida personal o en mi trabajo, como que he podido estar en diferentes contextos, diferentes culturas y me he dado cuenta de lo importante que es respetar también la cultura hacia la que vas a intentar, con la que quieres trabajar, porque muchas veces se fomenta mucho pues el voluntariado, ¿no? Vamos a X país, hagamos este trabajo, le vamos a cambiar la vida. Es como, seguramente sí, vas a tener un impacto ahí muy importante, pero todo el mundo cuando hace una actividad de este tipo siempre dice, me he llevado más yo de lo que he podido dejar, como que siempre hay esa reflexión final, ¿no? Entonces, siempre yo he intentado ser como muy consciente de, voy a este sitio, pero mi acción no tiene por qué cambiarle la vida a una persona. Yo voy ahí a aprender, a informarme de qué es lo que está pasando y a intentar apoyar o aportar a la mejor solución, pero no, muchas veces hay programas o cosas que tal vez queremos hacer un poco impuestas de, esta es la mejor solución y le va a cambiar la vida. Pero probablemente no. Al contrario, puedes ir perjudicando si no te estás empapando o enterando de cómo es el contexto y de si realmente lo que voy a intentar introducir o proponer, esa sociedad lo puede aceptar o no. Entonces, hay aquí como toda esta dinámica, creo yo, alrededor del voluntariado. Vamos a salvar al mundo, vamos a salvar a la gente, vamos a apoyar, vamos a cambiar vidas, que probablemente sí vas a poder hacerlo, pero con cuidado también desde qué sentimiento lo estás haciendo y de informarte bien del contexto, porque si no, tu acción en lugar de apoyar puede hacer lo contrario. Sí, yo creo que cuando levantas ya una bandera de que defendes una causa a lo demás, creo que también es muy importante no creerte superhéroe ni salvador del universo y hacerlo de forma humilde y consciente, porque a veces se nos va un poco la olla. Y entonces ya andamos juzgando a todo el mundo que no hace algo o de verdad, genuinamente nos creemos salvadores del mundo y superhéroes y no es así. Al final, si vas a hacer justicia social, también viene de una postura de humildad y agradecimiento. Y viene desde allí, no viene desde yo soy superpoderoso y tengo todos los recursos y voy a cambiar esto. No. Yo creo que lo más importante cuando decidís accionar sobre algo de injusticia social es que venga de una posición de agradecimiento y humildad, porque así creo que vas a conectar más también con las personas a las que estás apoyando. Entonces, y vas a conectar también del otro lado, entonces. Sí, de ver al otro como un igual. Sí. Tú entiendes tu privilegio, pero no te tienes que ver como superior, porque al final cuando tú entiendes realmente que eres privilegiado, que has tenido la oportunidad de acceder bien sea a la educación, a una familia, a una medianamente, yo sé que todos tenemos contextos diferentes, ¿vale? Pero medianamente a ciertos derechos. O sea, eso es lo que te hace es tener como más empatía con la persona que no lo tiene, pero no verte como, yo soy superior, sino verte reflejado en el otro. A mí me pasa que siento que muchas veces esos vacíos personales que tenemos muchas veces en nuestras relaciones interpersonales, que queremos ir por ahí salvando gente, también muchas veces se llevan a esos voluntariados en donde nos vemos a nosotros mismos como las personas en cargo de salvar a los demás. Y tú no estás salvando a nadie, tú estás entendiendo que el mundo es desigual, que a ti te tocó un lugar un poquito como mejor posicionado y que como estás ahí posicionado tienes que estirar la mano para ayudar al otro a subir un poquito porque le tocó en una posición donde no quería estar, donde no decidió estar y tu trabajo desde arriba es como ayudarle a subir un poquito a lo que la vida lo mandó y verte muy reflejado en el otro, como
precisamente con el tema en el que trabajo, me ha tocado ver cara a cara personas de mi misma nacionalidad, o sea, mujeres de mi misma nacionalidad y de mi misma edad, enfrentando situaciones que digo, es que podría ser yo. O sea, es que si la vida de repente me hubiese llevado por este lado, si yo, no sé, hubiese estado en el país, en el momento, con la persona equivocada, capaz yo podría ser ella ahora mismo. Entonces no verte a ti como que soy superior, sino yo podría ser esta persona, me veo reflejado y por eso vamos a salir juntos adelante. Es un acompañamiento, no es una salvación de nadie. Yo creo que no hay nada mejor como eso, como verte reflejado en la otra persona. Y personalmente a mí esto es lo que más me ha hecho como comprometerme con algo, el decir, yo he vivido esto, por lo tanto quiero accionar sobre ello o podría haber sido yo. Creo que ese ha sido otro momento también como muy revelador de, wow, esto merece que accionemos. Y yo creo que si quieren como por ir cerrando, repasamos un poquito lo que hemos ido hablando porque creo que hemos soltado un montón de cosas y un poco así en desorden. Pero la justicia social, creo que uno de los puntos sería el detectar un poco qué es aquello que te mueve, que yo sé que parece muy idílico, pero seguramente tienes algo, una causa que la vives muy personal y que quieres accionar por ello. Entonces, como ir un poco como detectando qué causas hay e intentar comprometerte por una. Tampoco creo que tengamos que siempre accionar solo por una causa. Creo que hay un conjunto de cosas en las que podemos trabajar. Pero sí puede ser como un buen ejercicio intentar detectar una causa y empaparte de ella y ver cómo puedes contribuir hacia ella. Sí, creo que lo segundo es cómo puedes contribuir tanto concientizando, en plan en tus círculos, con tus amigos, en tu trabajo, pero cómo puedes contribuir en horas de acción, como en horas reales de acción. Ya sean pequeñas acciones aterrizadas día a día, pero también acciones a largo plazo. Que tu justicia social y tus acciones sociales sean sostenibles a largo plazo. ¿Cómo puedes hacer eso? Yo voy a repetir lo mismo que ya dije hasta que a alguien le quede, o me quede a mí misma también. Creo que es importante entender el poder que tenemos en nuestras manos y que cuando nosotros tenemos la capacidad de pararnos sobre tierra firme, sobre derechos humanos, sobre acceso, sobre posibilidades, tenemos que entender que nuestra responsabilidad es utilizar esa plataforma como una forma de tratar de hacer que las demás personas que no tienen acceso puedan tenerlo. Entonces, entiende el poder que hay en tu mano, deja de verte pequeño, insuficiente, incapaz, no sé qué hacer y llorar y sufrir. No, ve qué es lo que puedes hacer y hazlo, sin pensarlo, hazlo, punto. Y voy a añadir un punto más, no sé si el último, puede que sí, pero el ser también muy respetuoso con las acciones que vas a emprender. O sea, pararte antes a pensar si realmente esta acción tiene sentido o no y si soluciona un problema o no, e ir hacia ese problema, situación, colectivo, cultura, etcétera, intentando proponer algo que realmente esté muy contextualizado y aterrizado y quitarnos ese complejo de salvador, salvadora, que voy a ir a salvar el mundo a los niños en algún país, sino que realmente nos hemos informado del tema y queremos aportar con sentido. Así es. Así que nada, gracias por escucharnos. Please, si esto te funcionó, si te hizo reflexionar en algo y demás y quieres que otras personas reflexionen sobre ello, compártelo con tus amigos, mándalo al grupo de WhatsApp, compártelo en redes sociales. Nos ayuda mucho, mucho que le des like acá abajo. Sí. También que nos dejes tu reseña en Spotify. Y pues nada, también hay un enlace de café. Miren, hoy no tenemos café, compréntenos café. Y nada, nos vemos hasta el próximo episodio y ya, chao. Chao.